Aquí la advertencia de siempre. Aquí vemos las cosas a un nivel introductorio. Para conocer bien sobre el don de la divina voluntad, pues hay que leer la obra que Jesús hace a través de Luisa Picarreta. Hemos estado viendo lo que es la voluntad de Dios, que es el corazón del Evangelio. No son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hemos visto que respecto a la voluntad de Dios está hacer la voluntad de Dios, que es como un preparativo, como un cimiento a lo que después sería ya el reino, que es vivir con el don del reino de la divina voluntad. Respecto a hacer la voluntad de Dios, hemos visto que hay una forma pasiva, que es la resignación amorosa a lo que Dios permite en nuestra vida, y una forma activa, que estamos viendo que los dos aspectos básicos para poder hacer la voluntad de Dios de manera activa es querer hacer esa voluntad, que es lo que vimos en el video anterior, y otro aspecto es conocer qué quiere Dios que haga, que es lo que veremos a continuación. Si queremos hacer la voluntad de Dios y sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pues sencillamente haremos la voluntad de Dios sin problemas. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Respecto a la voluntad de Dios, para saber qué es lo que quiere que hagamos, pues vamos a decir que hay una voluntad de Dios general para todos. Que es pues lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? No matar, no robar, perdonar al enemigo, etc. Y hay una voluntad de Dios particular, que es una voluntad de Dios para mí. Si quiere Dios que sea sacerdote, si quiere que me case, si quiere que sea médico, ingeniero, si quiere que viva en una ciudad o en otra, si quiere que me case con quién, cuántos hijos tener, cómo educarlos, etc. Esa ya es la voluntad de Dios particular. Respecto a la voluntad de Dios para todos, en general, podemos decir que esta se puede conocer en un primer momento por lo que podríamos llamar la ley natural, esa razón que Dios nos da, y cuando lo usamos de manera recta podemos saber o analizar qué es lo bueno, qué es lo malo, que de hecho pues muchas sociedades y pueblos lo han descubierto, aunque no hayan tenido la revelación. En muchas culturas pues se habla de no robar, no matar, etcétera. De alguna forma ahí está plasmada de alguna forma esa voluntad de Dios. Obviamente ya con la revelación de Dios que Dios hace al pueblo judío y después a través de Cristo a la humanidad, pues está la Sagrada Escritura donde ya queda de manera más explícita esa voluntad, esa moral que Dios quiere que actuemos, esos mandamientos, los 10 mandamientos que le da a Moisés. Y no solamente eso, sino también ya está en el reino de la redención con Cristo, pues mandatos de Jesús que nos llevan a un nivel más grande para vivir el amor, perdonar, amar a los enemigos, etcétera, etcétera. Podemos decir que esa voluntad de Dios para todos está en la Sagrada Escritura, no cometer adulterio, etcétera, etcétera. Y también en el magisterio de la iglesia. También el magisterio de la iglesia nos va guiando, orientando en toda nuestra vida, en la vida presente de cada miembro de la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, cómo interpretar la Sagrada Escritura. En fin, entonces de alguna manera, saber la voluntad de Dios, lo que quiere para todos, no es tan difícil. Sencillamente es cosa de conocer sobre todo la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia. Luego está la voluntad de Dios para mí, de manera particular. Realmente en la Biblia, pues no va a estar si Dios quiere que yo me case o que sea sacerdote o que me vaya a vivir en una ciudad. En fin, todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, de todos los días y las decisiones importantes, pues eso no es que esté escrito en un lugar. Eso requiere ya una relación con Dios, una intimidad. De aquí surge la necesidad de esa intimidad con Dios. Esa intimidad realmente se profundiza en lo que hemos dicho, ¿no? Cuando nos bajamos del trono y dejamos que Cristo reine, cuando realmente le entregamos todo, cuando de alguna forma es el 100% de nuestra entrega a Él, esa conversión de corazón es la que nos lleva a tener esa intimidad que vamos nutriendo, fortaleciendo, desarrollándola a través de aspectos concretos, ¿no? La oración profunda, platicar con Dios, los sacramentos, la Eucaristía, leer la palabra de Dios, el rezo del rosario. Todo esto, cuando realmente estamos entregados a Dios y queremos que Dios reine todo para hacer su voluntad, pues se adquiere una gran intimidad, una gran profundidad con Dios, y a través de esta intimidad podemos ir descubriendo qué es lo que Dios nos va pidiendo. El volumen 21 dice Jesús: la criatura está en deber de pedir para conocer mi voluntad en su obrar. Entonces quiere decir que de alguna manera, si no sabemos qué es lo que queremos que Dios quiere que hagamos, pues es cosa nomás de preguntarle. Es así de sencillo. Si yo no sé qué quiere, por ejemplo, mi padre y mi madre, qué es lo que quieren que yo haga, pues sencillamente les pregunto, me dicen y lo hago. Entonces igual, y aquí obviamente Dios habla que hay un deber, hay una obligación de conocer cuál es la voluntad de Dios para yo obrar.
para yo obrar en esa voluntad. Que por eso ya hemos insistido muchas veces, y se va a misa, se tiene esta relación íntima con Dios, se comulga, se hace oración, se lee la palabra de Dios, es para conocer cuál es la voluntad de Dios, tanto general como particular, porque también en todo podemos decir, vía espiritual, Dios también nos da luces para ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios particular para mí. Es decir, hacemos todo esto, toda esta vida espiritual hacemos para conocer la voluntad de Dios y tener la gracia y la fuerza para cumplirla conforme a su voluntad. Entonces, estamos en ese deber de pedir para conocer cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros obremos. Y esto requiere el saber escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo aprendemos a escuchar a una persona? ¿Cómo sabemos entender qué es lo que quiere? Pues a través de la convivencia. De ahí esta relación íntima con Dios de todos los días, en la medida en que se va profundizando, nos vamos uniendo a Dios en una relación personal a través de la vida espiritual, pues es más fácil entenderlo, es más fácil conocerlo. Es como una persona humana, vives tanto con ella que sabes cómo camina, ya oyes los pasos y sabes que es ella, oyes el timbre de su voz y sabes que es esa persona, sabes cuáles son sus modos de hablarte, etcétera. Pues eso mismo pasa con Dios, es una relación de tú a tú, de persona a persona, y cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, podemos escucharlo. Entonces, esto de escuchar a Dios, vamos a analizarlo. Ya hemos visto en el anterior video que el principal obstáculo para no escucharlo es no querer hacer su voluntad. Eso es como taparnos los oídos. Y eso dificulta que realmente sepamos qué es lo que Él nos pide. Y querer hacer la voluntad de Dios, eso sí permite que lo escuchemos. Es una manera de como que Él aumenta su voz, nos habla de manera más cerca y podemos captar exactamente qué es lo que Él nos pide. Obviamente, en esto de los obstáculos, para no escuchar su voz, también a veces pueden entrar una vida espiritual superficial, puede entrar también el que dudemos que Dios nos quiere hablar, que Dios puede hablarnos. Entonces, obviamente, esa duda o esa desconfianza hace que no escuchemos. O si realmente no queremos hacer la voluntad de Dios, pues vamos a poner justificaciones, etcétera, para todo acomodar a nuestro gusto y no escuchar realmente qué es lo que Él quiere. O pueden ser inseguridades o pueden ser miedos. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que eliminar con la ayuda de Cristo y precisamente con los auxilios que nos deja en la iglesia, con los sacramentos, con la vida espiritual. Y en cambio, como vemos aquí, el querer hacer la voluntad de Dios es como si se ampliara, como si Cristo nos hablara más de cerca, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante para entenderlo mejor, qué es lo que Él quiere que hagamos. Eso tiene mucho que ver con el seguimiento, con el seguir a Jesús. En Juan 1:38 se dice: Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice. Aquí el contexto es que están unos discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que ahí pasa Cristo, pasa el Mesías, dice que es el Cordero de Dios, y los discípulos empiezan a seguir a Jesús. Jesús, al ver que les siguen, Él les habla. Entonces aquí vemos cómo es importante seguir a Cristo, entregarnos, bajarnos del trono, dejar que Él guíe las cosas para que Él nos hable. Es decir, nos habla de una manera mucho más clara, mucho más cercana precisamente al oído. En Juan 10:27 todo ha quedado más claro. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, Jesús no dice que todo el mundo lo escuche, pero sí lo escuchan sus ovejas que le siguen. Entonces, al seguirlo, nos convertimos en ovejas y al estar cerca lo escuchamos. Es así de sencillo. Si estamos cerca del pastor, lo escuchamos. Si estamos lejos del pastor, pues no lo escuchamos. Entonces, este asunto del seguimiento es muy importante. ¿Cómo seguimos a Jesús? Cuando hemos decidido hacer su voluntad en todo y renunciar a hacer la nuestra para que todo sea como Él quiere. Nos bajamos del trono para que Él reine. En ese momento ya hay como una conexión más fuerte con su voz, una conexión más fuerte con su voluntad. Entonces, como ven, no es ninguna maravilla que Dios nos hable. Claro, es una maravilla, pero no es algo así extraordinario. Dios quiere que todas sus ovejas escuchen su voz y podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que creerlo, puesto que es su palabra no miente. Entonces Él dice que podemos escuchar su voz si le seguimos y somos ovejas. ¿Para qué? Pues para guiar nuestra vida, precisamente para saber cuál es su voluntad particular para cada uno. Si queremos, como los ejemplos que hemos puesto, si me voy a otra ciudad, si tomo ese trabajo o este otro trabajo, si me caso o me voy de misionero, en fin, son cosas que tenemos que analizar y si escuchamos la voz de Jesús, pues esto no tiene ninguna dificultad. Dios tiene todo el poder para hacerse entender una vez que Él ve que queremos hacer su voluntad. Otro requisito importante es la verdad. En Juan 18:37 dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces aquí tenemos que ser como honestos.
Si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios y, por ejemplo, en algún momento de mi vida no sé si una persona casada puede usar anticonceptivos o no, pues obviamente si yo quiero saber la verdad, pues es sencillo, voy al magisterio de la iglesia, el magisterio de la iglesia me dice que en el matrimonio no se pueden usar los anticonceptivos, entonces ya me queda claro y vivo de acuerdo a esa verdad, no va a ser difícil, pero si realmente yo quiero usar anticonceptivos, pues voy a buscar justificantes, voy a tratar de buscar a las personas que me van a decir que sí es bueno usarlos, en fin, entonces realmente ahí va a ser difícil escuchar la voz de Jesús porque realmente no hay honestidad en nuestro corazón para vivir la verdad. Entonces con Dios no se juega, con Dios es la honestidad, es un vínculo, podríamos decir, eficaz para escuchar su voz. Y de esa manera pasará lo que dice en Oseas 2. Le hablaré a su corazón. Entonces cuando le entregamos la vida a Cristo, somos honestos, queremos realmente seguirlo, Él nos hablará al corazón. En el corazón Él va a poner lo que Él quiere que hagamos. Y lo puede hacer a través de muchas formas, a través de nuestra vida espiritual, a través de la oración profunda, a través de la misma palabra, vamos a captar qué es lo que Él nos dice, a través de la Eucaristía, de los sacramentos, de las mismas circunstancias de la vida, cuando realmente lo seguimos y queremos hacer su voluntad, Él nos da una luz especial para discernir de manera más clara qué es lo que Él quiere que hagamos. Cuando realmente no queremos hacer su voluntad, no tenemos una vida espiritual profunda, realmente no lo queremos seguir, pues obviamente va a estar prácticamente imposible saber qué es lo que Él quiere que hagamos ya en nuestra vida concreta y particular. Y de esa manera no se cumplirá la misión que Él ha querido que hagamos, para la cual nos creó y nos mandó a este mundo. Entonces, este aspecto es muy importante, ¿no? La voluntad de Dios para mí, que muchas veces no se habla, no se dice, no se explica, y se pudiera pensar que siempre y cuando lo que hagamos no sea malo e incluso bueno, está bien, pero no es así. Tenemos que hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Veamos esta cita de los volúmenes. Dice aquí, tu voluntad debe ser la mía, nada debes querer, aunque sea cosa santa, que no sea uniforme a mi voluntad. Aquí está muy claro. Pues hay cosas buenas en sí mismas y podemos hacer muchas cosas buenas, pero no venimos a hacer las cosas buenas que se nos ocurran a nosotros. Venimos a este mundo a hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos, no otras cosas buenas, sino las que Dios quiere que hagamos. Por eso dice que aunque sean cosas santas, son buenas para nosotros siempre y cuando sea lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay muchas cosas santas por hacer. Obviamente no podemos hacerlas todas. Tenemos que hacer algunas. Bueno, ¿cuáles? Las que Dios quiere que hagamos. Si hacemos otras, no estamos haciendo su voluntad, aunque sean cosas santas, y no estamos uniformados a su voluntad. Por eso decía Jesús anteriormente en la cita que vimos de los volúmenes, que debemos pedir, ¿no? Pedir para que Dios nos haga conocer cuáles las obras que Él quiere que hagamos. Leamos. Esta cita pues es muy esclarecedora. Primero se habla del mal de no hacer la voluntad de Dios, que obviamente, como lo pone aquí, Dios es algo es terrible, es algo muy malo. Y también dice que en vano nos ilusionamos, ¿verdad? Si hacemos obras, virtudes, sacrificios, si no son parte de su voluntad, si realmente no es su voluntad la que quiere que lo hagamos. Y obviamente con la finalidad, ¿verdad? De cumplirla, de cumplir su voluntad, de agradar a nuestro Señor. Si no es así, dice que eso no es reconocido por Él, incluso aunque sean cosas buenas, santas, etcétera. Y que además siempre contamos con la ayuda del cielo, con la gracia, con los auxilios, cuando hacemos su voluntad. Eso se parece a lo que dice en Mateo 7, del 21 al 23. Retomamos aquí la cita que ya hemos dicho, pero complementamos con más cosas. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Entonces aquí está también muy claro. O sea,
expulsar demonios, hacer milagros, son cosas buenas. Incluso pueden ser dones y carismas que el Espíritu Santo haya dado. Pero si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, si no lo hacemos para agradarlo, para cumplir su voluntad, o lo hacemos de una manera distinta a su voluntad, Jesús, ¿qué va a decir? Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Entonces es hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Aquí está, por ejemplo, un aspecto, ¿no? Una persona tiene el bien y el mal enfrente de él, pues es obvio que Dios siempre quiere que escojamos el bien, no el mal. Eso sería como la voluntad de Dios para todos, ¿no? Dios quiere que hagamos el bien y que evitemos el mal. ¿Quién? Todo el mundo. Todo el mundo. Aquí obviamente hay dos escenarios, ¿no? O sea, que esta persona tenga su yo reinando y Cristo abajo. Entonces esta persona pues algunas veces escogerá el bien, algunas veces el mal, según le convenga, según su egoísmo, según sus intereses, pero obviamente no está queriendo agradar a Dios. Y esta persona que tiene a Cristo reinando y su yo crucificado, bueno, siempre elegirá el bien y no el mal. Esto en cuanto a esa voluntad de Dios en general para todos. Veamos lo que dice aquí el volumen 5. Pero quien un día hace mi voluntad y otro la suya, jamás quedará confirmado en la gracia. No hace otra cosa que crecer y decrecer, y esto cuánto mal acarrea al alma, de cuánta alegría priva a Dios y a sí misma. Es imagen de quien hoy es rica y mañana pobre. No quedará confirmada ni en la riqueza ni en la pobreza. Por lo tanto, no se puede saber dónde irá a terminar. Entonces, como ven, ese es el caso de cuando no dejamos que Cristo reine, pues somos volubles, ¿no? A veces hacemos el bien, a veces el mal, y no quedamos confirmados en la gracia. Y obviamente, cuando dejamos que Cristo reine, vamos siendo confirmados en la gracia porque siempre elegimos el bien. Este es otro escenario. Es cuando tenemos que elegir entre diversos bienes. Y obviamente no podemos hacerlos todos. Entonces, una persona que tiene su yo, su egoísmo reinando y Cristo abajo o afuera, pues elegirá el bien que él quiere, sin importarle lo que Cristo quiere. O a lo mejor puede saber que es lo que Cristo quiere. A lo mejor Cristo quiere que escoja el bien 3 y no otros. Y él, como primero está él y luego Cristo, no escoge el bien 3, sino escoge el bien 1, porque es lo que él quiere. Y pudiera engañarse que como está haciendo algo bueno y no está matando, robando, haciendo cosas malas, está bien, pero no es así. No puede entrar al reino, como dice Mateo 7:21, y también le puede decir Jesús, no te conozco, no sé quién eres, aunque el bien 1 también sea algo bueno, aunque también sea algo santo. O sea, tenemos que elegir el bien que Dios quiere. Un ejemplo, ¿no? Supongamos que Dios quiere que yo me case y yo decido irme de sacerdote. Entonces, como ven, las dos cosas son buenas. Es entre un bien y otro. Pero se trata de hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, si Dios quiere que me case y yo me voy de sacerdote, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no tengo el apoyo de Dios para eso. Entonces, así es como tiene que esto que entenderse. Tenemos que elegir el bien que Dios quiere que elijamos. Y si Dios quiere que me case, entonces sí estoy haciendo esa voluntad de Dios. Que sería este caso, ¿no? Dejo que Cristo reine, mi yo crucifico, entonces, junto con Cristo reinando, vamos a elegir siempre el bien que Él quiere. Y de esa manera estoy haciendo la voluntad de Dios aún en los diversos bienes, en las diferentes decisiones de mi vida, de todos los días y de las decisiones importantes y fundamentales de mi vida. Entonces, si es una vida, entonces ya vivida con Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que nuestra vida se va entretejiendo con Él en cada uno de nuestros actos para hacer su voluntad. Y como veremos más adelante, todavía esto no es el don de la divina voluntad, es apenas vivir el Evangelio como Dios quiere. Leamos lo que dice el volumen 6. Hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parto de la voluntad divina. Por eso yo no miro tanto a la multiplicidad y grandeza de las obras, sino a la conexión que tienen directamente a la obediencia divina o indirectamente a la obediencia de quien me representa. Entonces, como ven, para Dios no es importante si hacemos obras grandes o pequeñas, si hacemos mucho o hacemos poco, sino que hagamos lo que Él quiere que hagamos, ni más ni menos, y que lo hagamos con mucho amor. Esa es la obediencia que Él quiere. Esa es la conexión que tenemos directamente con su voluntad divina. Ya sea directamente a Él o ya sea indirectamente a través de las autoridades legítimas que Él pone en nuestra vida. Entonces siempre la obediencia es muy importante. Y precisamente cuando hacemos nuestra voluntad, nos ponemos velos. Es difícil conocer cuál es la voluntad de Dios así. Veamos lo que dice el volumen 20.
Entonces, como vemos, nos puede costar trabajo saber cuál es la voluntad de Dios de manera particular para mí, precisamente porque estoy viviendo mucho de mi voluntad humana. Todavía hay mucho ego que tengo que destruir, que tengo que crucificar, precisamente para que la voluntad de Dios reine y me sea más claro irla conociendo. Si no, nos quedamos ciegos y nos ponemos precisamente velos. Entonces, cuando no nos cuesta trabajo saber cuál es la voluntad de Dios, pues es obviamente que hay mucho de voluntad humana. Nos hace falta crucificar esa voluntad. También nos puede hacer falta una vida espiritual más profunda, más constante, más perseverante, el tener fe y confianza en las palabras de Dios, no dudar de que Él nos quiere hablar, etcétera, etcétera. Destruir los miedos, en fin, todo eso. Pero obviamente no estamos solos. Para hacer eso está Jesús, y si realmente lo queremos, Él nos va a ayudar. Por eso hablamos aquí de la honestidad de corazón, para que realmente Cristo nos transforme y nos lleve a hacer su voluntad en todo. Veamos lo que dice Jesús aquí en el volumen 2. Pues es muy bello esto que se dice en el volumen 2. Dice que la obediencia es la quintesencia del amor. Es la manera en que manifestamos el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es ser obedientes a Él y obedientes a lo que Él quiere que obedezcamos o a quien Él quiere que obedezcamos. Y obviamente un obstáculo es el amor propio, pero esta obediencia va destruyendo ese amor propio y nos da paz. Nos hace reposar tranquilamente. Y a fin de cuentas la obediencia es Cristo mismo. Él que fue obediente al Padre hasta una muerte y una muerte de cruz. Entonces, hacer la voluntad de Dios de manera activa, ya vimos que se requieren dos aspectos. Uno es querer hacerla. Si no la queremos hacer, pues nunca la vamos a hacer. Y una vez que queremos hacerla, es conocer qué quiere Dios que haga. Ya vimos aquí el camino para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Entonces, si queremos hacerla y sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pues sencillamente la vamos a hacer. Y hay que entender que Dios no quiere complicarnos la vida. O sea, si queremos saber cuál es su voluntad, Él tiene millones de medios para hacérnosla saber. Él es poderoso, Él es sabio, Él nos conoce. Tenemos que poner nuestros medios, que es precisamente esa vida espiritual profunda, esa unidad con los sacramentos, con la oración, el desarrollo de las virtudes, la humildad, la pequeñez, etcétera, etcétera. Es como podemos saberla, destruir nuestra voluntad humana, porque si no nos ponemos velos, y así Jesús nos hablará al corazón. Será claro lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida particular, las decisiones que Él quiere que tomemos. Entonces, con esto, de alguna forma ya vimos lo que es hacer la voluntad de Dios. Ya vimos que hay una manera pasiva, que a fin de cuentas es la resignación amorosa a la voluntad de Dios. Ya vimos aquí lo que es la manera activa, que es decidir y hacer con amor lo que Dios quiere que decidamos y hagamos. Entonces, ¿en qué consiste el don del reino de la divina voluntad? Pues bien, esto lo veremos en el siguiente video.